Buenas noches, amada iglesia. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en este momento. Vamos a esperar unos segunditos para darle tiempo a nuestros hermanos que se vayan conectando. Si hay alguien ahí, por favor, me hace saber si se escucha bien, si me ven bien, para poder empezar. Es que a veces hemos tenido problemas que empieza la transmisión y no se escucha absolutamente nada y toca volver a empezar. Entonces, si me escuchas, por favor, me escribes por favor un mensajito si se ve bien, si se escucha bien, para empezar. Listo. Bueno, amada iglesia, hoy el Señor me ha dado la oportunidad de estar aquí para compartirles una palabra. Hace algún tiempo el Señor ha venido inquietando mi corazón con respecto a esto que les quiero compartir. Y bueno, esta semana mi esposito me dijo, amor, bueno, predicas el jueves. Y me empezó a doler el estómago y de todo. Para mí no es muy fácil estar frente a las cámaras, pero bueno, que el Señor tenga misericordia de mí y me ayude. Para empezar, quiero que oremos, que pongamos este tiempo delante de la presencia del Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios direccionando este tiempo, que sean sus palabras, que sea su bendito amor envolviéndonos en esta noche. Entonces, allí donde tú estás, yo te invito a que inclines tu rostro, a que dispongas tu corazón para lo que el Señor te quiere entregar esta noche. Padre amado, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa noche que tú nos regalas. Padre, tú sabes la necesidad de nuestro corazón de ti. Solamente tú conoces lo más íntimo, Señor, de nuestra vida. No hay absolutamente nada, Señor, que tú no puedas ver de nuestro ser. Delante de ti, Señor, estamos, Señor, completamente expuestos, completamente desnudos, Señor, delante de ti. Nada podemos esconder. Todo lo conoces, todo lo ves, todo lo sabes, Señor. Tú eres tan grande, tú eres tan misericordioso, tú eres tan fiel. Y en esta noche, Señor, que tú has propiciado este momento, Señor, y que me das la oportunidad de predicar tu palabra, yo te pido en el nombre de Jesús, que sean tus palabras, Señor, que sea tu dirección, oh Dios, que sea, Padre Santo, tu Espíritu, Dios de los cielos, en medio de esta noche. En medio de cada vida, Señor, que en cada hogar donde se está escuchando esta palabra, Señor, sea tu presencia, Señor, trayendo transformación, sea trayendo vida, sea trayendo restauración, sea trayendo sanidad, sea trayendo transformación al corazón, en el nombre de Jesús. Yo te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque en medio de ellos estás tú, Señor, porque cada uno se ha conectado, Señor, a esta reunión que hacemos, Señor, cada jueves con el fin de glorificar tu nombre, de proclamar tus verdades, Señor, y tú conoces el corazón de aquel que está frente a esta pantalla en este momento, Señor, que está ahí, Señor, con un corazón dispuesto, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú correspondas al deseo del corazón de tu pueblo, Señor, y que cada uno sea lleno de tu Santo Espíritu, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo te doy muchas gracias, Señor, y te pido que seas tú guiando este tiempo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, hace algún tiempo venía meditando acerca de algo que me llamaba mucho la atención en la palabra, y es que naturalmente, ¿a cuántos no nos gusta ganar? ¿Cierto? Meditaba en esa palabra. Estamos codificados, el sistema del mundo te enseña y te mete en la cabecita que tú tienes que ganar, 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 y te hablan de éxito y te hablan de que puedes llegar alto y te enseñan una cantidad de cosas para poder lograr tus metas. Y esa palabra ganar, desde que uno está niño, está implícita en el vocabulario de nuestros papás.
Ojo, pierde el año, tienes que ganar el año, tienes que ganar los exámenes, debes ganar las menciones de honor y es esa mentalidad. Y no quiero decir con esto que sea malo. Ganar simplemente es obtener un beneficio a través de cualquier medio, ¿cierto? Entonces es bueno tener metas, es bueno que nosotros podamos proyectarnos hacia un logro. No está mal, no está mal hacerlo. Creo que es bueno ser responsable, creo que es muy importante, muy importante hacer las cosas bien para lograr metas. Pero cuando a uno le dicen, tienes que perder, necesitas perder para poder ganar algo que es muy importante. Entonces ahí uno ya como que dice, uy, pero ¿qué puede ser tan bueno que se pueda lograr con perder? Bueno, en esta noche quiero hablarles de alguien que nos muestra cómo se pierde y la importancia que a él le dio el hecho de estimar como pérdida muchas cosas, todas las cosas. Y vamos a ir a la palabra, a Filipenses capítulo 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Aquí empieza Pablo a mencionar todas las cosas por las cuales él dice, yo tengo de qué gloriarme en la carne, ¿cierto? Y son 7 cosas. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, tenemos en escena al apóstol Pablo, después de haber tenido un encuentro con el Señor, llegando a esta conclusión importantísima para nosotros. Él menciona 7 cosas en ese texto de lo cual él se gloriaba, de esas cosas que él dice, esto era para mí lo más importante, esto era por lo que yo me hacía matar. Él tenía una convicción muy firme en cuanto a estas cosas. Y estas 7 cosas son: fue circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Y según la ley establecida por Dios a través de Moisés, los niños se debían circuncidar al 8º día. Entonces Pablo tenía esa gran, como ese sello, ¿cierto? De que él desde que había nacido, estaba sellado con el cumplimiento de la ley, del linaje de Israel. Una persona, cuando habla la palabra linaje, significa ascendencia ilustre de una persona. Pablo no era cualquier cosita. Y cuando habla del linaje de Israel, está hablando de que él decía, yo soy del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y quien en ese tiempo no llevaba con orgullo, y más ellos en esa época que eran tan estrictos en su fariseísmo acerca de esto, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era básicamente la élite del pueblo de Israel. Era una tribu distinguidísima. Entonces imagínense lo que podía sentir Pablo al ser de la tribu de Benjamín
de que no era cualquier cosa, era la élite, era una tribu muy importante. Y eso era lo que Pablo decía, ese soy yo. La cuarta, hebreo de hebreos. Pablo era un auténtico judío, él no era un prosélito, él no adquirió las costumbres como muchos que se judaizan y se empiezan a vestir así como los judíos y adoptan sus costumbres. No, Pablo era, como dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, soy ciudadano de Israel de pura cepa. En ese versículo 3:5 dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa. O sea, él no era un chichipato, por decirlo de alguna manera. Él era hebreo de hebreos. O sea, él lo criaron siendo hebreo, nació siendo hebreo y no tuvo que adoptar las costumbres, sino que él las tenía claras desde niño. Ahora, estas tres cosas que faltan, nos habla acerca de las convicciones de Pablo. Dice, en cuanto a la ley, ¿cómo era Pablo? Fariseo. Y quiero leerles un comentario bíblico de Barclay que dice así. Pablo era, en cuanto a la ley, fariseo. Esto nos habla de que entre un pueblo élite, o sea, los judíos, Pablo era de una secta élite, los fariseos, quienes se hacían notar por su devoción escrupulosa de la ley de Dios. No habían muchos fariseos, nunca más de 6,000. Pero ellos eran los atletas espirituales del judaísmo. Su propio nombre significa los separados. Ellos se habían separado a sí mismos de la vida común y de los deberes comunes en ordenar para tener una sola meta en la vida, el cual era guardar el detalle más pequeño de la ley. Él era un fariseo de élite. Todo lo que Pablo se proponía hacer, lo hacía con excelencia dentro de sus convicciones. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Definitivamente esto es una cosa muy tremenda, porque para ellos ser celoso representaba amar a Dios. O sea, entre más celoso fuera, mucho más demostraba que amaba al Señor. Y entre mucho más ellos odiaban todo eso. Eso era como defender, ¿cierto? Defender y decir, esto es lo que a Dios le ofende. Esa era la forma en la que Pablo vivía. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Qué se puede decir de esto cuando se habla de irreprensible? Una persona que definitivamente no tenía, para los ojos, entre ellos mismos, no tenía tacha alguna. En cuanto a la justicia, esa justicia dice que es en la ley, dice Pablo, él era completamente honesto, completamente leal, completamente irreprensible. Ahora, después de leer todo esto, hagámonos una pregunta. ¿Qué llevó a Pablo a decidir desestimar esto? Porque era todo lo que él había construido durante toda su vida. Y dice la palabra que Pablo en el versículo 7 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Entonces lo que llevó al apóstol Pablo a tomar la decisión de desestimar todo esto fue una acción llamada por amor a Cristo. Y no solamente desestimar eso, porque uno podría decir, ay, sí, yo renuncio a mi apellido, yo renuncio a eso que aprendí, a un grupo. Pero no solamente Pablo se queda ahí, sino que más adelante en el versículo 8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y esto me parece maravilloso, a mí esto me emociona demasiado. ¿Por qué? Porque es una persona que tuvo un encuentro con Jesús, que Cristo le salió al encuentro, y cuando él conoció a Cristo,
él miró atrás y dijo, esto no vale nada. Ni lo que está atrás, ni lo que está adelante, ni las cosas que están a mi alrededor valen nada por él. Y eso es lo que yo quiero que en esta noche ahondemos. Porque es que, amados, Pablo construyó un estatus, Pablo construyó un conocimiento, una posición. ¿Ustedes se imaginan la élite farisaica, lo que empezó a pensar de Pablo? Después de ser la persona como ejemplo, como wow, Pablo, el fariseo de fariseos, no era cualquier cosa. Y hasta ese momento construir esa identidad definitivamente le tuvo que costar bastante. Y se nota en Pablo una forma de, esa es la meta y para allá voy. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y él no se ponía como con, lo hago, no lo hago, no. Si él veía, él quería erradicar el cristianismo. Y si veía a los cristianos por ahí, él les caía, porque él tenía claras sus convicciones. Y conoció a Cristo y todo eso, para él, dice la palabra del Señor, como lo acabamos de leer, él estimó todo eso como pérdida. Y dice también, lo consideró basura. Él dijo, este es Cristo y esto es lo que he logrado, este es Cristo y estos son mis títulos, este es Cristo y esto es todo lo que construí, esto es basura por esto, por Cristo. Y amada iglesia, eso tiene que confrontar nuestro corazón. Definitivamente esto tiene que darnos a nosotros una óptica de cómo nosotros debemos vivir, amada iglesia. Pablo reconoce que todo eso que él era en base a la ignorancia y a la incredulidad. En 1 de Timoteo 1:13 dice la palabra que Pablo le decía a Timoteo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. El que antes actuaba por ignorancia e incredulidad, ahora actúa por amor. Antes perseguía a la iglesia y ahora ama a la iglesia. Antes despreciaba a la iglesia y ahora la cuida. Ese fue Pablo cuando desestimó las cosas que él había logrado en este mundo por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra parte, amada iglesia? ¿Ustedes creen que Pablo, todo lo que vivió siendo un fariseo, cierto, de élite, o sea, era lo último en Guaracha, la crema innata de la sociedad, Pablito, ahora, ¿ustedes creen que iba a vivir un cristianismo después de haberse encontrado con Cristo? Entonces ya no iba a ser igual de diligente en la gracia. Era diligente y exigente en la ley y ahora en la gracia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Ciertamente no. Él no iba a pasar de ser un fariseo de élite, para pasar a ser un cristiano, y esta palabra es muy fea, pero tiene todo que ver. No va a ser un cristiano mediocre. Él no iba a pasar de ser ese hombre que llevaba a cabo sus proyectos, que hacía lo que fuera por lograr su cometido, a después de conocer a Cristo, después de tener un encuentro con el Señor, tener que vivir una vida, no. Ahora esto que era Pablo, o sea, ese celo, esa justicia, toda esa gallardía y eso que le enervaba cuando se hacían las cosas mal, ahora su convicción fue modificada. Ya la convicción de Pablo, porque antes era en cuanto a la ley y ahora él conoció lo que era la gracia, ahora conoció al que perseguía era a Cristo y dice, esto es diferente, o sea, todo eso es basura. Ahora lo que realmente tiene sentido y valor es Cristo. Y amada iglesia, ¿cómo puede ser que nosotros, después de haber conocido a Cristo, que Cristo nos salió al encuentro, porque remite tu corazón al momento donde te hablaron de Jesús y tu corazón empezó
a palpitar más fuerte y tú empezaste a sentir algo dentro de tu ser tan impresionante que tú empezaste a dejar vicios, a dejar cosas, a caminar de una manera diferente. Tú empezaste a tomar decisiones con el Señor, empezaste a llegar puntual a la iglesia, a estar en todos los seminarios, en todas las vigilias, en todos los ayunos, en todas las cosas. O sea, decían, vamos a ir a hacer cualquier cosa para el Señor, y ahí estabas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese encuentro? Porque ciertamente cuando hay un encuentro con el Señor, no hay una degradación, no hay un aumento y un crecimiento, porque la palabra no puede mentir. La palabra del Señor dice que nosotros somos como la luz de la aurora, los justos, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta ese momento donde cuando Cristo venga por nosotros. Y ciertamente Pablo no iba a pasar de ser pues el fariseo de élite a ser un cristiano mediocre, cuando lo que vio fue la revelación de la gracia en todo su esplendor, a Cristo. Y muchas veces nosotros, y aquí entro a hablar de nuestra parte, iglesia, porque ¿cómo nosotros vamos a empezar a cumplir nuestras metas personales y el reino de los cielos en segundo plano? Lo de Dios en segundo plano. Y con esto no quiero decir que entonces nos vamos a ir a meter a la iglesia todo el tiempo. No, ciertamente no. Pero si tú trabajas en una empresa, ¿por qué en la empresa eres diferente a como eres en la iglesia? Si tú trabajas, no sé, donde sea, en una empresa o en tu casa porque no tienes empleo y en este momento de crisis están pasando cosas difíciles y es comprensible, pero nunca va a ser comprensible el hecho de que en el escenario donde tú estés viviendo, tú no vivas a Cristo. Pablo se llevó a Cristo, él dijo, es mío, Cristo es mío, y él caminó hasta el último día de su vida con él, reflejándolo. Por ejemplo, muchas veces tenemos un título universitario, lo que sea, cualquier título, y normalmente lo que yo conozco, yo no he trabajado en empresas así grandes, pero normalmente las personas cuidan mucho su reputación dentro de las empresas para que no les dañen la hoja de vida. Pero en el caminar con Cristo hacemos todo lo contrario, y porque la sangre de Cristo borra y limpia todo pecado. Gloria a Dios por eso. Pero no debería ser la intención de nuestro corazón, no debería ser así, jamás debería ser así. Debería ser, no, yo pensaba, yo les cuento una experiencia que tuve hace mucho tiempo. Yo pensaba como en mi vida, ¿cierto? Y recuerdo que hubo un momento donde yo sentía que yo no pecaba, pues ya no tenía práctica de pecado, y yo, ay, tan chévere, ay, no, tan rico, voy a llegar al cielo, y súper, porque no, tengo la hoja de vida bien, desde que conocí a Cristo realmente mi vida ha cambiado. Y luego tuve la peor caída. Metí la pata hasta el fondo y cometí errores uno tras otro, tras otro, tras otro. Y después yo decía, qué embarrada, qué triste que tenga que existir ese recordatorio para toda la vida de los errores que cometí. Ahora, como dijo Pablo, ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Y eso es lo que le da aliento a mi vida. Pero ¿sabes algo? Quiero terminar mis días. Yo le decía a mi esposo, yo tengo una meta, y mi meta es que cuando yo esté viejita, pero así toda arrugadita, pues si Cristo no ha venido todavía, que yo pueda decir, amo al Señor con todo y lo di todo. Y este mundo no me importa nada de este mundo. Amo a cada persona que está en este mundo para que conozca el Evangelio, para que conozca la verdad de Dios, pero no quiero pegarme a nada de este mundo. Y quiero terminar mis días así, y es como mi meta personal, que cada día morir, cada día entregarlo todo, cada día darlo todo. Y amada iglesia, nosotros necesitamos reevaluar muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque llegamos tarde al culto, y esto suena repetido, pero ¿saben algo? ¿Saben qué dice el versículo 3 para cuando usted diga, ay, eso ya me suena como a ¿cómo es que le dicen? A cantaleta. Pero dice
dice la palabra del Señor en el versículo 1 de Filipenses 3:1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, amados, la ley de la repetición. Y esto, dice Pablo, para ustedes es seguro que yo les escriba las mismas cosas. Para ustedes es seguro. Y es seguro de que a ti te repitan y que cada vez que te repitan, venga, no llegue tarde a la iglesia, porque ¿de dónde están las prioridades de su vida? Si usted es cristiano, usted debería entender que es la casa del Señor, que es un tiempo donde Jesús llegó primero a esperar tu adoración, y lo que recibe es tu llegada tarde. Y cuando uno trabaja naturalmente o tiene una cita con alguien importante, uno siempre llega puntualito. Y si se le acumulan las llegadas tarde, le pasan un memorando, después otro y lo echan. Pero pareciera como que vivir en Cristo se volvió una cosa tan liviana. Pablo es un ejemplo para nosotros, ¿saben por qué? Porque Pablo no dejó de ser celoso, solo que se modificó su convicción. Ahora el celo era porque lo de Dios se respetara, ahora su celo era porque lo de Dios fluyera, ahora su celo era porque en la iglesia había pecado. Él decía no, y él juzgaba las cosas que se vivían dentro de la iglesia de una manera espiritual. Su celo siguió, ahora era con entendimiento, ya no por incredulidad, y ya no era por, como leíamos ahorita, no era por ¿qué? Espere, se me perdió. Por incredulidad y por ignorancia. No, ya no. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa a la hora de servirle al Señor? Nosotros necesitamos ser una iglesia que cuando le sirve a Dios no escatima absolutamente nada. No escatima, no pone el servicio al Señor en segundo plano. Porque hoy en día pensamos que si alguien te dice sirve a Dios, entonces no, como me lo dijo él, pues no, qué pereza. Amado, entiende que por naturaleza alguien que conoce a Cristo, alguien que tiene un encuentro con Cristo, da la vida y lo entrega todo sin reservar absolutamente nada. Nada. ¿A qué le estás dedicando el mayor tiempo? ¿Qué cosas son las que ocupan tu tiempo? Porque entiendo que orar es una cosa que a lo que tu carne no está dispuesta, pero el Espíritu sí. Y cuando tú conoces a Cristo, dice la palabra del Señor que ya no andas más en la carne sino en el Espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos reconsiderar esta noche? ¿Qué necesitamos nosotros hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento, si se supone que conocí a Cristo, qué pasó? ¿Por qué estoy tan indiferente? Porque ya las cosas del reino de los cielos pasaron a un segundo plano y ahora lo que está adelante son mis proyectos, mi vida, mi posición, mis anhelos, y soñamos. Yo no tengo nada en contra de los paseos, yo voy y paseo, y hay veces me coge un fin de semana paseando y no hay problema. Pero cuando ya se convierte en un hábito, de cada 8 días se negocia la ida a la iglesia. Conozco el testimonio de una mujer que ella tenía una creencia religiosa musulmana y se fue a trabajar, y resulta que ella conoció a Cristo y cambió su convicción. Y el jefe se dio cuenta de eso, también era un musulmán. Y resulta que el jefe le dice, el domingo hay que trabajar. Y ella lo miró y le dijo, yo no puedo hacerlo, porque el domingo es el día en el que yo voy a estar con mi Señor, en su casa, con el pueblo, juntos. Y la echaron de su trabajo, y acto seguido a eso, un hombre muy importante de un banco, amigo de este señor que la echó, dijo que necesitaba una persona de confianza para que trabajara allá con él. Y adivinen a quién recomendó, ese mismo que la echó, a esa mujer, porque dijo, ella no va a estar dispuesta a negociar sus convicciones por nada. Ella prefiere perderlo todo con tal de mantener su fe, sus convicciones. Amados, lo de Dios no se pone en una balanza.
Cristo es Cristo, el resto de las cosas no tienen por qué compararse. O sea, Pablo dice, él dice, si lo comparo, esto no es nada. O sea, esto deja de ser. Esto ya no tiene ningún peso. Lo de Dios no se pone en una balanza, amada iglesia. El resumen de la vida de Pablo para mí es Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amada iglesia, ya no vivimos nosotros, o todavía estamos muy vivitos. Piensa y medita en este momento qué tan vivo estás. Tú te das cuenta con ejercicios simples, como lo que te estaba hablando ahora, con cosas simples, cuando te hablan de lo de Dios, de hacerlo de Dios, y tienes otras cosas que a ti te gustan más, las salidas con los amigos, y en fin, y yo no estoy en contra de eso. A mí me encanta hacer parches de calle, de irme a comer helado, de ir a montar moto con las muchachas, que tenemos una salida pendiente. A mí me gusta mucho eso, a mí me encanta. Mi esposo sabe que yo tengo una vida social, pero pues moderada. Y no es pero el Señor lo trae a mi corazón en este momento porque fue una prueba como el que vivimos con mi esposo. Recuerdo que teníamos una administración en la iglesia, mi esposo iba a ayudar a los del grupo de Corbán para una clausura y nos invitaron para Cartagena, justo ese fin de semana, justico, con todo pago, y no íbamos al mar hacía muchos años, lo habíamos ido solamente una vez. Y yo me acuerdo que mi esposo lo primero que me dijo, pues porque uno en ese momento más espiritual mi esposo que yo, porque yo dije, ay no, yo me imaginé como diciéndole a uno de los otros muchachos, los bateristas, ay venga, como que reemplace. Y la respuesta de mi esposo fue, dile que no. Y yo lo miré como, o sea, me dio una cachetada, porque yo dije, así tiene que ser. Y para el que le suene religioso, Pablo dijo una cosa en este versículo. Ya les digo cuál. En el versículo 15, Filipenses 3:15, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Él dice, tengan ese mismo sentir de que estimen el resto de las cosas por pérdida. Y perdimos ese viaje. Pero ¿saben una cosa? Fue la mejor decisión. Y esa noche fue una noche linda, fue una noche gloriosa. Esto nadie lo sabe, es la primera vez que lo cuento. Como testimonio de esto, porque el Señor pone en mi corazón que te lo comparta. Y no es que tú tengas que renunciar a cosas así porque yo te estoy contando esto, no. Como dijo Pablo, si ustedes sienten otra cosa, el Señor les va a revelar, ¿cierto? Porque no hay nada peor que uno hacer las cosas por imposición. Y a esto quiero añadir algo que dice la palabra del Señor. Está en Juan 10:17 y dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Amados, esto no es un asunto impuesto, es algo voluntario. Dios ama que nosotros, de nuestra voluntad, de la que Él nos dio, renunciemos a lo que sea necesario por Él. Tú sabes, yo te podría dar una lista muy larga acerca de las cosas, de qué cosas tú necesitas como renunciar. Pero a cada uno Dios personalmente me habló cosas con esta palabra que tengo que renunciar. Y de hecho tuve que hacer una renuncia antes de poder venir a predicarles a ustedes aquí esto, para tener la autoridad de decirles que sí hay que hacerlo y que se puede hacer. Y ha dado una paz a mi corazón, porque son hábitos y cosas feas que nos alejan del poder vivir una vida de pérdida para ganar. Cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, listo, a ti te dicen, no, pierde porque es que te vamos a dar una plata grandísima. Ay, ¿quién no? ¿Cierto?
pero pareciera que el reino de los cielos no fuese importante para nosotros. Pareciera que nosotros estuviéramos esperando más las recompensas terrenales que las espirituales, que es en la eternidad con el Señor. Estamos tan amoldados a este mundo que no queremos perder lo que tenemos y lo tenemos como agarradito, como que esto es mío y no lo puedo perder por nada del mundo. Pero amados, eso justamente es lo que necesitas soltar para que puedas ganar. Amado hermano que me escucha, este reino en el que tú y yo vivimos es el reino que se gana perdiendo la vida. Perdiendo la vida. Y como les decía ahora, no es impuesto, no es un asunto impuesto. ¿Y por qué les digo yo que uno normalmente está muy aferrado a las cosas de este mundo? Ustedes conocen la historia del joven rico y Pedrito le dice al Señor, cuando Jesús le dice que vaya y venda todo lo que tiene, yo no le estoy diciendo que vaya a vender lo que tiene, por favor, ya se sabe lo que pasó hace poquito de esa iglesia en Colombia que dijo que Jesús venía y que vendieran todo y muchos vendieron todo y este hombre se fue y se les voló. No, Jesús estaba escarbando el corazón de este hombre y le dijo, bueno, porque este joven fue y le dijo al Señor, ay, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y él estaba preguntando, era por la vida eterna. Él estaba preguntando, era, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Para él era importante la vida eterna, solamente que no sabía que él tenía que perder algo aquí en la tierra para poder ganarla, para poder ganar la eternidad. Y dice la palabra, Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Entonces es como bueno, y pues él se fue triste porque pues no podía dejar, porque tenía muchos bienes en esta tierra, entonces su corazón estaba puesto ahí. Y él pensaba que por las obras y por muchas cosas que hiciera, él iba a ganar la salvación por haber cumplido ciertas cosas de la ley, pero no, tenía la gracia enfrente suyo, como Pablo tuvo la gracia enfrente de él, pero él dijo, esto es ganancia para mí, yo no lo puedo perder. Pero Pablo dijo, esto es ganancia para mí y esto es basura. Entonces el Señor le dijo a Pedro, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esto tiene que retumbarnos en nuestra vida cada paso. Pero muchos queremos es solamente la partecita del versículo 30 de Lucas 18:30 que dice que ninguno, el Señor está hablando acerca de que no se van a quedar sin recompensa los que hayan dejado muchas cosas y que no haya de recibir mucho más en este tiempo y se quedan con lo de este tiempo. Ay, sí, la casa, el carro, no, sí. Y es como si su aspiración espiritual, como buscar cosas en el Señor, le fuera a dar cosas materiales. Y no, eso son añadiduras, iglesia. El Señor dijo, ustedes no se preocupen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto es añadido. No esté pensando en la añadidura a la medida en la que tú estás haciendo algo para el Señor, porque eso no sirve. Dios conoce el corazón. Muchos han tenido que dejar su casa porque los echan, sus trabajos porque los echan. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por amor a Él, porque Él lo vale todo, iglesia. Que nosotros podamos ser, que la primera iglesia bautista de Manizales, ustedes y yo, somos una iglesia que ha vivido muchas cosas. Hemos perdido muchas cosas. Y muchas cosas las hemos perdido de manera incorrecta. Pero ahora podemos ganar muchas cosas juntos y que nosotros podamos ser esa iglesia. Mira, Cristo, amada iglesia, Cristo está pronto, ¿cierto? Su llegada está pronto a las puertas. Y entre más Cristo se acerca, más nos alejamos. Eso no tiene sentido para nosotros como hijos de Dios. Si Cristo está cerca, yo me acerco. Y la palabra del Señor en Santiago dice, acercaos a Él, Él se acercará a vosotros. Es una cosa de voluntad. Nosotros, los líderes, los pastores, no tienen por qué estar diciéndole, empujando a la gente para que sirva, porque es que no se trata de nosotros, no se trata de que nos sirvan a nosotros. Si es por servir al ojo, no, la recompensa es bien,
gracias por el apoyo, pero te quedaste sin una recompensa eterna. Pablo tenía claro y él no le importó qué decían los de la élite farisaica, sino que él, ¿saben qué dijo? Que me parece tremendo para que terminemos, amada iglesia. Dice la palabra, vamos en el versículo 9, Filipenses 3:9, dice, leámoslo desde el 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Su convicción, ya esa justicia que era por ley, ahora era una justicia que es por fe. Su convicción fue modificada, su visión fue transformada, su corazón fue transformado, ya no veía las cosas de una manera carnal, sino de una manera espiritual. Y dice la palabra del Señor, a fin de conocerle. ¿Quieres conocer a Jesús? Porque Pablo no se conformó con ese encuentro, super encuentro, o sea, que el resplandor del Señor y uno caiga con los, o sea, uno diría, ay, sí, yo necesito eso. No. Bienaventurados son, dijo Jesús, aquellos que creen sin ver. No necesitas ser extrasensorial y ser una persona, ay, yo necesito sentir a Jesús para creer, no. Tú no te imaginas lo que te pierdes cuando tú crees sin haber visto. No pierdas tu recompensa, amada iglesia. Y sigue diciendo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esto a mí me clavó, porque muchas veces, como hablaba mi esposito esos días en la iglesia, en el domingo, pensamos que seguir a Cristo es cero, o sea, playa, brisa y mar. No, Él dice, y la participación de sus padecimientos. Lo que empezó a vivir Pablito no fue nada fácil, cárceles, prisiones, bueno, es lo mismo, prisiones, persecución, enfermedad, escasez, y también tuvo. Pero no fue de gratis que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, iglesia. Porque el contexto de ese versículo es, sé estar contento. Él aprendió a estar, cualquiera fuera su necesidad, en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad, cualquiera fuera su situación, él halló contentamiento en cada una de esas cosas porque dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y alguien que esté anhelando los padecimientos de Cristo, conoce a Cristo, definitivamente. O sea, alguien que esté diciendo, no me puedo perder el ser bienaventurado por causa de Cristo, pero nos avergonzamos del Evangelio. Y qué tenaz que Jesús dijo, por mi causa ustedes los van a vituperar, los van a perseguir por mi causa. Pero nos da pena decir que somos cristianos, no damos testimonio de nuestra fe y nos perdemos de vivir las cosas eternas, amada iglesia. Sigue diciendo, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amada iglesia, Pablo todo lo estimó como pérdida por Cristo. Y cuando padecía, se alegraba, tenía contentamiento en ello. Cristo viene pronto. Y Apocalipsis dice, sí, Señor Jesús, eso es lo que nosotros debemos estar diciendo. Ven, ven. Pero somos como, ay no, que no venga todavía porque es que me falta arreglar. Arréglalo. Ahora es el tiempo de poner en línea tu corazón con el Señor, de volver a eso que tú dejaste y que abandonaste. Y como les repito la frase de ahorita, Pablo no iba a pasar de ser un fariseo élite a ser un cristiano mediocre, no. Él esto lo estimó como pérdida, pero ahora su gloria era Cristo. Que tu gloria sea Cristo, que nosotros como Primera Iglesia Bautista podamos decir, nosotros somos la iglesia de la cual puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
y que nosotros podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó a sí mismo por ti. Nadie quitó la vida de Jesús, Él mismo lo dijo, ahora lo leímos. Nadie le quitó la vida, Él la entregó de su propia voluntad, dice la palabra. ¿Qué vas a hacer tu iglesia? Por amor a Cristo, ¿qué vas a hacer? Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón. Que tú puedas tomar una decisión esta noche y que mañana tú digas: ¿de qué manera yo puedo morir? A mí. ¿Qué cosas son las que yo tengo que soltar? ¿Qué relaciones tóxicas son las que yo tengo que dejar? ¿Qué hábitos son los que yo tengo que desestimar? Porque son importantes para mí. El tema es que son cosas importantes para ti, pero que delante de Dios no son nada. Que tú puedas tomar la decisión de decir: estimo esto por basura, por ganarlo a Él. Vamos a orar, amada iglesia, y que sea el Espíritu Santo de Dios convenciendo tu corazón, como dijo el apóstol Pablo. Si algo diferente sientes, que el Señor te revele lo que es de Él. Que sea el Señor, esto no se trata de hombres, que sea el Espíritu de Dios. Y vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú formes en nosotros, Señor, coraje, gallardía, valentía, Señor, entendimiento, Dios, para renunciar a todo aquello que estorba, Dios de los cielos, en cuanto a nuestro caminar contigo. Que todo estorbo de nuestro camino, Señor, nosotros podamos decir: esto es basura, porque lo importante eres tú. Que seamos la iglesia, Señor, que dice y proclama: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que seamos la iglesia que proclama: Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que nosotros vivamos el evangelio en este tiempo como jamás lo hemos vivido, Señor. Que en este tiempo podamos ser determinados, Señor, en hacer tu voluntad, en rendir nuestra voluntad a ti, Señor, para que seas tú ordenando nuestros pasos, Señor. Que no seamos dependientes de las cosas de este mundo, sino que seamos una iglesia, que tengamos un corazón, Señor, para ti, para honrarte, Señor, para servirte, para darlo todo, no migajas. Que tu reino no sea el segundo plano, Señor. Que nosotros no tengamos, Señor, en poca estima lo tuyo, sino que estimemos como pérdida todas aquellas cosas, Señor, que están en este mundo, con tal de ganarte a ti, con tal de tenerte a ti en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios de los cielos, que tú convenzas nuestro corazón, que allí donde cada uno de mis hermanos está, Espíritu Santo, sé tú, Señor, tocando cada corazón, cada vida, trayendo entendimiento, trayendo sabiduría, trayendo revelación, para que si alguno, Señor, difiere con tu palabra, Dios de los cielos, sea convencido por tu Espíritu, Señor, acerca de lo que tú piensas. Y que eso sea lo que tu pueblo viva, Señor, lo que tu palabra declara, lo que tú pides, Señor, de nuestra propia voluntad. No por imposición, no porque nos digan: haz esto, haz aquello, sino porque a ti te place, porque a ti te agrada, Señor, a decirlo, y que esa misma complacencia baje al corazón de aquel que escucha cuando se necesita para un servicio, Señor. Que pueda decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, dispuesto estoy, Señor. Que seamos la iglesia, Señor, que se rinde completamente delante de ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por ese tiempo, y tu bendición sea sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada corazón. Todo espíritu de temor, Señor, que ha habido en el corazón de muchos, Señor, de los que están viendo esta transmisión, Dios de los cielos, que por causa tuya temen, Señor, por temor a sus familias, por temor a sus jefes, por temor a perder amigos, Señor, no han tomado decisiones. Yo oro para que seas tú, Espíritu Santo, convenciéndole, Señor, en este momento, de que tú lo vales todo y que vale la pena renunciar a lo que sea por ti. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a caminar y a transitar contigo en este mundo, Señor, para lograr conocerte cara a cara, verte cara a cara, Señor, y ir por esa recompensa que eres tú.
Tú eres el que lo vale todo, Señor, y yo te doy gracias por tu infinita misericordia y bondad. Te doy la gloria y la honra, Padre Santo, y te pido en el nombre de Jesús que tu paz sea sobre cada vida, sobre cada corazón, y alienta el corazón de tus hijos y de tus hijas a tomar decisiones radicales, Señor. Porque simplemente esto no se trata de nosotros. Y tu palabra declara, Señor, que tú nos das la fuerza, tú nos diste, Señor. Dice tu palabra, Dios de los cielos, que cuando nosotros te recibimos y por cuanto creímos en ti, tú nos diste la potestad de ser hechos hijos de Dios, Señor. No somos cualquier cosa. El título que nos entregaste es un título de honra, Señor. Es un título, Dios de los cielos, que nos hace levantarnos y ver, Dios de los cielos, que no somos en este mundo como todos, somos tus hijos, Señor, y que de esa manera caminemos en esta tierra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Gracias por tu fidelidad, oh Dios de los cielos. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, les amo, que el Señor les bendiga. El domingo nos vemos. Recuerden que los cupos para la reunión, una es a las 9 de la mañana y la otra es a las 11 de la mañana, y que los cupos son limitados. Entonces, recuerde hacer la inscripción. Y algo que pensaba respecto a esta iglesia es, ten siempre una expectativa de lo que Dios va a hacer. Que tú seas el primero en inscribirte, no por nosotros, no porque el pastor lo vea ya sentado, sino que tú digas, este domingo Dios puede hacer algo por mí, por mi familia, por la iglesia. Yo quiero ir a ver lo de Dios. Si tú vas a ver lo de Dios, vas a ver lo de Dios. Si vas a ver al hombre, te vas a ir como, no estuvo tan bueno. Pero si tú vas con un corazón dispuesto, lo de Dios va a salir impregnado en tu corazón y vas a ir a revolucionar todo lo que tú tienes y lo que tú toques y a donde vayas. Tú vas a impregnar este mundo de Cristo. Los amo en el amor del Señor, que el Señor les bendiga y que tengan un resto de semana bendecido.